En este último capítulo sobre el caso de Assunta Jonfant Basterra Porto, vamos a tratar el juicio llevado a cabo contra Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro, ambos padres adoptivos de Assunta. Como no podía ser de otra manera, vamos a escuchar declaraciones tanto de los acusados como de muchos de los testigos que aportaron una visión más amplia de lo que pudo haber sucedido aquella fatídica tarde-noche, aquel 21 de septiembre de 2013. Voy a intentar guiaros por los interrogatorios intentando hilar una estructura que pueda ser fácilmente entendible y que nos acerque lo más posible a los hechos acaecidos. El juicio tenía fecha fijada para comenzar el día 21 de junio de 2015, pero este tuvo que ser pospuesto ante la imposibilidad de reunir a algunos miembros del jurado, por lo que finalmente se fijó la fecha de su comienzo para el 29 de septiembre. Vamos a comenzar escuchando la declaración de una profesora de Assunta relatando un incidente que la niña tuvo en su colegio. ¿Por qué empezamos por aquí? Para poder seguir un orden que nos dé una visión global de todo el proceso. Vamos a escucharlo. La vi que se tambaleaba así levemente, le dije, Asunta, ¿te quieres sentar? Y dice, sí, es que como alguien no me coja me voy a caer. ¿Ayunaste hoy? Dice, pues no me acuerdo. Dice, yo no me acuerdo de nada de lo que me ha pasado y no sé qué me está pasando. La trajo Alfonso. Saludó, me dijo en una voz bastante alta de que Asunta estaba drogada porque había tomado antihistamínicos fuertes, que tenía una alergia y que era normal el estado en el que estaba. ¿Usó esa palabra? ¿Drogada? Sí, usó esa palabra, sí. Lo dijo así como una cosa, sencillamente para avisar de que no estaba del todo. Como hemos podido escuchar, ese día Assunta presenta mareos y pérdida de memoria según relata su profesora. Vamos a escuchar ahora a un profesor que nos cuenta qué ponía en la nota que los padres de la niña le dan para justificar el estado de su hija. ¿Le preocupó el contenido de esa comunicación? En el momento que me la entregó, no. La siguiente semana, cuando pasó todo esto, vimos que era oportuno entregarlo a la policía para... En el contenido de esa carta se dice que prescribieron a la niña un medicamento o un fármaco que le ocasionaba graves vómitos, ¿no? y mareos. ¿Es precisamente por eso, por el contenido, por lo que usted entrega esa carta? Sí, claro. Como hemos escuchado, este profesor también hace hincapié en el hecho de que los padres justificaban el estado de la niña achacándolo a un antihistamínico que ésta estaba tomando para una supuesta alergia. Pasemos ahora a escuchar la declaración de la cuidadora de Assunta. Me dije, hola Asunta, ¿qué tal? Que estuviste con alergia, ¿no? Y ella me dijo, no, yo no tengo alergia, yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas. Me dieron unos polvos blancos. ¿Pero quién te los dio? Mamá. ¿Ayunaste hoy? Dice, pues no me acuerdo. Dice, yo no me acuerdo de nada de lo que me ha pasado y no sé qué me está pasando. Como escuchamos, la niña repite el mismo relato de los polvos blancos que le dan y que saben mal, el cual la ocasiona mareos y pérdida de memoria, tal y como contó anteriormente la profesora. Algo que me llama poderosamente la atención de este relato es que cuando la niña es preguntada por quién le da esos polvos blancos, ella dice mamá. Vamos a escuchar ahora la declaración de la pediatra de Assunta y amiga personal de Rosario. ¿Usted prescribió algo? ¿Algo en polvos? No, en polvo no. ¿En pastillas? En ocasiones cuando puedes comentar que si el niño tiene pues rinitis, estornuda mucho o tiene muchos síntomas de una rinitis alérgica, aunque sea banal, podría tomar un antihistamínico, que es en pastillas. No creo que se lo recetase, pero puede que lo añadiese al final de la receta. ¿El Orfidal qué es? Un tranquilizante menor. ¿Pudo habérselo recomendado usted? No. Bien, como hemos podido escuchar, la pediatra reconoce que no le ha recetado ningún medicamento a Assunta que se expida en formato de polvos blancos y es más, no recuerda tan siquiera haber recetado ningún antihistamínico, aunque no descarta que pudiese recomendarlo de forma puntual, aunque viendo su reacción presuponemos que este medicamento tendría que ser lo suficientemente suave
como para no dejar constancia en el expediente clínico de la niña. Bien, hasta ahora hemos escuchado de boca de varios testigos episodios en los que Asunta parecía estar narcotizada, hasta un grado tal que era muy poco probable que lo produjesen los antihistamínicos que posiblemente pudo haber recetado una pediatra que, como hemos visto, tan siquiera lo recuerda. Vamos ahora, sí, a escuchar qué tiene que decir al respecto de esto Rosario. ¿Tiene usted conocimiento de que ese día la niña en clase no se encontraba bien? Me llamó Alfonso por la mañana, a media mañana, creo recordar que había dormido con Alfonso ese día y me llamó Alfonso a media mañana diciéndole que, bueno, que la niña estaba un poco mareada y por algún motivo habíamos quedado en que la fuese a recoger yo. La había llevado él por la mañana y la fui a recoger yo y efectivamente me preocupé porque la niña estaba un poco mareada. Me vino preocupada y me dijo, mira, la dejó Alfonso por la mañana, me dijo que estaba un poco dopada o drogada o algo así, pero bueno, la niña lleva una mañana que coordina mal, está mareada y la verdad es que estuvimos a punto de llamarte por la mañana y yo cuando la vi le dije, pues me debisteis haber llamado, porque bueno, Alfonso supongo que la dejó en la creencia de que la niña, bueno, se iría encontrando mejor, pero la verdad es que en esa mañana estuvo bastante mareada la niña, creo que el día anterior por la noche presentaba unas décimas de fiebre y el miércoles por la mañana seguía pachuchilla y entonces le hice una carta de excusa. Me dijo, ponle por favor que me han dado algo y que me encuentro fatal porque es que qué van a pensar. El tercer día de clase y ya pierdo clase y estas cosas que haces por los críos. ¿Verdad? En esta ocasión, la niña se había quejado ante usted de que el padre le había dado unos polvos blancos. No eran unos polvos blancos. Cuando Asunta era muy reacia a tomar cualquier cosa, había que convencerla incluso. Es que acaba de negar, no en una ocasión y no en la otra. La niña no se le quejó de que el padre le había dado polvos blancos. Se quejaba de que había tomado algo que se le había dado y que al día siguiente se encontraba así en play, pero no de que se lo hubiese dado su padre. Pero es que simplemente ponerle unas gotas era complicado, quiero decir. ¿La niña ponía pegas a la hora de tomarse alguna pastilla, algún medicamento? Sí, era siempre muy reacia a tomarse medicamentos, sí, como casi todos los niños. ¿Y había que explicarle qué era y para qué? Sí, absolutamente. Si no, no se lo tomaba. No. Como hemos escuchado, Rosario comenta que su hija no duerme con ella esa noche, sino con el padre, y que no le han dado a la niña ningún polvo blanco. Hay una cosa que vuelve a llamarme poderosamente la atención, no ya en la declaración, sino en las preguntas del fiscal. Este le reitera en repetidas ocasiones que si la niña no le comentó que el padre le daba unos polvos blancos. Si hemos estado atentos a las declaraciones anteriores, cuando la niña hace referencia a que tomaba polvos blancos, no acusa al padre de dárselos, sino a la madre. Hay otra cosa que comenta Charo y es la carta que remite al centro para justificar las faltas de asistencia y el malestar que presentaba Asunta. Según la propia Rosario, puso lo que puso en dicha misiva porque se lo pidió su hija. Pero escuchemos ahora cómo describe de dónde pudo salir el antihistamínico que se supone pudieron suministrar a Asunta. Que yo le había dicho que me iba bien el Aerius y que posiblemente se lo di yo a Alfonso, pero no se lo puedo asegurar. Claro, ¿pero quién se lo dio a la niña? Se lo tuvo que dar a Alfonso porque durmió en su casa. En esta parte hemos podido escuchar cómo deposita en Alfonso la responsabilidad de suministrar ese medicamento, que además, al parecer, carecía de receta, ya que la persona que lo estaba tomando era ella misma. Vamos a hacer un inciso en esta declaración de Rosario y vamos a ver qué tiene que decir al respecto a Alfonso durante su interrogatorio. Entiendo que se lo dio Rosario porque ella me consultó y sobre todo porque yo no tenía Aerius en casa. Alfonso hace alusión a que es Rosario quien le consulta para darle a la niña el antihistamínico y que tiene que ser ella quien se lo dé, porque él no lo tiene en casa. Sigamos ahora con la declaración de Porto. ¿Tomaba usted Orfidal? Tomé alguno suelto
porque estaba con problemas para conciliar el sueño. Llevo 2 años medicada ya más de 2 años, para una depresión. ¿Los Orfidales se los compró Alfonso? Yo creo que los de Julio sí, pero Alfonso no le daba medicación Orfidal a su hija. Hemos oído como ya se le pregunta a Rosario si ella toma Orfidal, a lo que responde que toma alguno suelto, porque lleva más de 2 años medicada por una depresión. Le preguntan si es Alfonso quien se los compra y ella dice que cree que en Julio sí. Bien, tengamos en cuenta 2 detalles. El primero, que ella dice que toma alguno suelto, y el segundo, que es Alfonso quien se los compra. Vamos a volver a la declaración de Basterra y veamos qué tiene que decir al respecto. El día de los hechos, 21 de septiembre del 13, ¿usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. ¿Sabe algo sobre quién se lo pudo dar? No. Le tengo que preguntar lo mismo respecto de los episodios anteriores. ¿En los episodios anteriores usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. ¿Sabe algo respecto de quién se lo pudo dar? No. Necesito saber si usted compró Orfidal durante el mes de julio. Sí. Y en concreto necesito saber si son ciertas las siguientes afirmaciones. Que usted el 5 de julio retiró 50 comprimidos de Orfidal de la farmacia de la Rúa do Hórreo 55. Retiré una caja de comprimidos de Orfidal de esa misma farmacia, pero por supuesto no recuerdo si eran 25, 30, 50 o 82. ¿En el 5 de julio estamos de acuerdo? Sí. Necesito saber si es cierto también que el 17, esta vez el día 17, retiró de la misma farmacia otros 25 comprimidos. Le respondo igual que antes, sí. Sin saber si eran 25, 50 u 82. En esta ocasión del 17 de julio, usted en la farmacia dio la excusa de que se había dejado olvidado el medicamento previamente dispensado en la habitación de un hotel. No. Si quiere le digo lo que les dije. Sí, por favor. Pues nada, que había estado en la cafetería, precisamente que hay al lado de la farmacia un día, que venía con las bolsas del supermercado, que hay un poquito más abajo, no sé si es Aldi, y me lo habían robado de allí mismo. Pero lo del hotel yo no lo recuerdo para nada. También me gustaría saber si usted fue el día 22 de julio a la consulta que a usted le corresponde en la Seguridad Social, en el Sergas, y allí al médico que le atendió, si usted le pidió que le expidiera una receta electrónica de 50 comprimidos de Orfidal. Recuerdo haber ido a la Seguridad Social ese día, le pedí que me recetase Orfidal, él hizo lo que tiene que hacer cualquier médico, puesto que yo no trabajo allí, no trabajo para el Sergas, me lo recetó y me llevé la receta, nada más. ¿Tiene usted alguna explicación para la diferencia que hay entre algún Orfidal suelto y estos 125 comprimidos de julio? Bueno, yo sostengo que usted retiró 50 comprimidos. Pues el 17, que usted retiró otros 25. Si usted lo dice, será así. Pero ¿cómo le voy a decir yo que no, si está reflejado en el sumario? Pero recuerde previamente lo que le acabo de contar. Si es capaz de practicar, repito, un mínimo de empatía. ¿Usted le dio en alguna de estas ocasiones unos polvos blancos a la niña? No, por supuesto que no. Le repito que yo nunca le di nada que no se le pudiese dar. Bien, hemos escuchado como lo primero que se le pregunta a Alfonso es si él ha dado Orfidal a la niña en el día de los hechos y en ocasiones anteriores. También hemos podido escuchar cómo se le detallan exactamente cuántos medicamentos retira de la farmacia, siendo un total de 150, yendo incluso Basterra a su médico de cabecera a pedir una receta para poder extraer más. Además, relata un hecho por el cual sacó una caja de medicamentos sin receta poniendo una excusa a la farmacéutica. Excusa que difiere en la que cuenta él y el fiscal, pero podemos escuchar la declaración de la farmacéutica a este respecto. He perdido porque había estado de viaje y le había quedado olvidada en el hotel. Como hemos escuchado, esta da validez a la versión que ofrece la fiscalía y no a la excusa que ha explicado Alfonso. Sigamos escuchando ahora la declaración de Rosario cuando relata cómo estaba la niña el día de los hechos y por qué decide ir con ella a Montouto. ¿Cómo estaba la niña en ese momento?
Bien. Ella decía que estaba mareada y que no se encontraba nada bien y que volviese a casa pronto, pero bueno. En un primer momento parece que la niña le manifiesta que se encontraba mareada y mal y que no tardase en volver. Sigamos escuchando. Creo que prefiero irme contigo, aunque si no ya terminaré por la noche o mañana. Cuando le digo que baje me dice que prefiere volverse a Santiago. O sea, tarde. No fue muy tarde. Yo soy a veces un poco despistada cuando voy con un montón de cosas en la cabeza. Bueno, yo siempre decía que era muy despistada y mi padre decía que éramos despistados los que llevábamos muchas cosas en la cabeza y me fui en el coche y dejé el bolso en Montouto. Hemos escuchado cómo, según Charo, la niña cambia de opinión en el último momento y decide ir con su madre a la finca, para luego, nada más llegar, hacerla volver y dejarla en Santiago. ¿Dónde vio usted por última vez a su hija viva? En la República Argentina, al lado de casa. Usted estaba preocupada por el bienestar de Asunta. Era mi única preocupación. Era una hija adoptada, de origen chino. Y muy querida, sí. Según las palabras de Rosario, la niña la deja en el portal del padre, ya que dice específicamente República Argentina 3. Una cosa que no entiendo mucho es la pregunta del fiscal cuando le dice que la niña era adoptada y de origen chino. No comprendo muy bien qué tiene que ver el origen de la menor con los hechos que se están juzgando. Pero bueno, sigamos con el interrogatorio. Alfonso tenía acceso a la niña siempre que quisiera y que eso no interrumpiera los planes de vida de la niña y míos, especialmente de la niña. Es decir, si un fin de semana la niña pues iba a tener más clases en casa o de chino, de violín o hubiese cualquier cosa, pues por razones operativas se quedaba conmigo, aunque fuese el fin de semana alterno. Él también tenía acceso ya un día a la semana, entre semana, y sin embargo la acompañaba montones de días a clase o la esperaba en el portal. Él quería estar con su hija. Sí, y en tanto en cuanto yo entendía que era lo mejor para nuestra hija, yo quería que Asunta no se resintiese de los problemas que los divorcios traen aparejados, y creo que a lo mejor como excónyuges no lo supimos hacer bien, pero creo que como padres lo hicimos lo mejor que pudimos. Creía y que sigo creyendo que era un padre maravilloso, que a su hija le daba lo mejor que tenía de sí. En esta parte de la declaración hemos podido escuchar cómo Rosario comenta que la relación con el padre de su hija era buena y este podía ver a la niña siempre que lo deseaba. Es más, al final halaga el papel de Basterra como padre y lo presenta como alguien que tiene auténtica devoción por su hija. Sigamos. Me acaban de decir que me han encontrado el cadáver de mi hija, que yo me resisto a creer que es el cadáver. De acuerdo, mire, lo que le están preguntando el Ministerio Fiscal... Entiendo. Aquí escuchamos cómo explica Rosario su forma de actuar cuando le dicen que han encontrado el cuerpo de su hija. A continuación le voy a mostrar un detalle dentro de esta fotografía porque hay otra tomada con más detalle. La fotografía que recoge los objetos 1, 2 y 3. ¿Usted reconoce esos pedazos de cuerda? ¿Los había visto alguna vez? ¿Los utilizó? Creo que ¿Pasaron por sus manos? No pasaron por mis manos. ¿Estas cuerdas son esas cuerdas que están ahí? Yo qué sé. Son las 3 que aparecen junto al cadáver en esa fotografía que ya justo lo he visto, antes... el cadáver ya lo he visto. Perdone. Justo antes, cuando advertí que no salieran las imágenes fuera de la sala. De acuerdo. ¿Sabe usted algo de estas cuerdas o no sabe? No sabe nada. De acuerdo, pues que se le exima al jurado. Yo no tengo idea de haber dejado esa cuerda. No tengo ninguna explicación para esa cuerda, pero es que no tiene mayor... Por favor, que se exhiba la foto de la bobina. Esta parte es muy importante ya que se le pregunta directamente por las cuerdas que se encuentran junto al cuerpo de Asunta y en la papelera de Teo cuando la Guardia Civil procede al registro de dicha finca. Vamos a escuchar cómo lo relata el agente. Sigo detrás de ella, tengo que apurar el paso para alcanzarla, la alcanzo a la altura de la puerta
de una habitación del primer piso y al encender la luz y ver la estancia, observo una papelera a mi izquierda en el suelo que contiene diversos objetos. Hay una mascarilla 3M y una cuerda anaranjada. Hemos escuchado cómo nos explica el momento en el que sorprende a Rosario intentando ocultar la papelera en la que se encuentran las cuerdas, pero aún así, durante el juicio se llega a plantear que estas cuerdas son las usadas por los jardineros de la finca. Escuchemos qué dice al respecto el jardinero. Jamás, no. Nada. ¿Y sabe si sus compañeros sí? Tampoco, que nosotros no utilizábamos cuerda ninguna. Deja bien claro que ni él ni sus compañeros usan este tipo de cuerda, pero ¿qué tienen que decir los químicos de la Guardia Civil que analizaron ambas cuerdas, las que encuentran en la papelera y las que encuentran junto al cuerpo de Asunta? Todos los estudios que se han hecho llegamos a la conclusión de que son iguales. Son iguales, pero no se puede afirmar que sean las mismas. Exacto. Hemos escuchado que aseguran que son iguales. Sin embargo, ante la pregunta del abogado defensor de Rosario en relación a si son las mismas, reconocen que no pueden asegurarlo. Por lo tanto, no podemos saber si esas cuerdas son de la misma bobina. Continuemos con la declaración de Rosario. ¿A usted Alfonso le ha pegado alguna vez? Mire, yo, de verdad, esto está resultando dolorosísimo. Esas preguntas ya me las hicieron, ya las respondí. Es que yo me pregunto qué tiene que ver eso con la muerte de nuestra hija. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿Alfonso la ha pegado a usted en alguna ocasión? Pues en alguna ocasión él es más fuerte que yo y todas las parejas discutimos y creo que ahondar en eso ahora sirve absolutamente le estoy para nada. Le estoy preguntando si la pegó en ocasiones. Yo creo que ya ha quedado contestado. Bueno, hemos podido escuchar cómo el fiscal insiste una y otra vez para que Rosario reconozca que Alfonso le pega. Tanto insiste que tiene el juez que cortar y decir que la pregunta ha quedado ya respondida. Sigamos. Usted sabe cuál es la imputación, los cargos que pesan sobre usted, ¿verdad? Sí. ¿Nos lo puede decir en voz alta? Creo que es asesinato. Asesinato de su hija Asunta. Sí. ¿Mató usted a su hija? No maté a mi hija. No maté a mi hija. Lo digo porque llevamos 8 horas, me parece. Llevamos 8 horas y todavía no oí la pregunta por parte de nadie. Y de lo que se trataba era de, con su interrogatorio, entiendo, y permítase también ser un poco didáctico con el... No maté a mi hija, no maté a mi hija. Y es la prueba de interrogatorio de los acusados tiende a... ¿Suministró usted a Asunta algún tipo de sustancia que no fuera estrictamente necesaria para un momento puntual de una alergia, de una cosa así parecida, una enfermedad menor? No, nunca. ¿Tuvo conocimiento en alguna ocasión de que Yo su quería hija... a mi hija, no le iba a hacer daño. ¿Le estorbaba a su hija? No, por Dios. ¿Tenía planes con ella de futuro? Muchos. Finalmente, después de horas y horas de interrogatorio, ha tenido que ser el abogado de la defensa quien pregunta a Porto lo más natural, que es si ella mató a su hija y si ella administró algún medicamento que no tuviese prescrito. Resulta cuanto menos raro, o a mí me lo parece, que en el interrogatorio de Alfonso desde el minuto 1 todas las preguntas eran directas y concisas en cuanto a este respecto. En contraposición, en el de Rosario por parte de la Fiscalía, todas eran concisas y directas, pero también contra Alfonso. Recordemos algunas como: ¿la niña no se le quejó de que el padre le daba polvos blancos? ¿Alfonso le pegaba? Etcétera, etcétera. Bueno, vayamos ahora a escuchar el resto de la declaración de Alfonso. En esta vamos a oír el relato de lo que hizo después de que Asunta y su madre abandonasen su casa, hasta que Rosario lo llama diciendo que la niña ha desaparecido. Hice un plato que no había hecho nunca, unas albóndigas con salsa de tomate y champiñones. Cuando terminé de hacer las famosas albóndigas y de recoger toda la loza y de fregar, porque repito, yo tenía por costumbre no dejar nada sin recoger, algo que parece ser motivó la sorpresa de los guardias civiles, no quiero ni pensar cómo tendrían sus casas, pues me puse a leer. Recuerdo que podía venir la niña a cenar a mi casa, físicamente los espaguetis, o la intención de llevárselos allí. Pero es que ¿cómo quiere que se lo diga? Es que se lo he dicho ya 3 veces.
Como hemos escuchado, según él no sale de casa. Bien, vamos a escuchar el relato de una compañera de francés de Asunta que dice verla aquella tarde. Sí, yo iba por la calle en General Pardiñas y me crucé con Alfonso Basterra y Asunta por la calle. Y iban subiendo República del Salvador, creo que se llama. ¿Estás segura de que eran ellos? Sí. ¿Eran los dos? Sí. Pues efectivamente, necesitamos ubicar dónde y cuándo. Pues era, ahora no sé exactamente, pero era más allá de las 5:30, seguro, y antes de las 7. Y yo iba por la acera izquierda de General Pardiñas, camino hacia la Alameda. Y por el último tramo, el que está más cerca de la Rosa. Y ellos subían por República del Salvador por la acera derecha. Entonces nos cruzamos en esa esquina, que tiene una tienda de maquillaje que se llama Kiko, me parece. Por lo tanto, estamos hablando del cruce de... ¿Qué dos calles? República del Salvador, creo que se llama así esa calle, y General Pardiñas. Porque tú a tu madre, ¿qué le habías comentado que habías Claro, visto? yo al día siguiente, el domingo, cuando se supo, mi hermana lo vio en Twitter. Alguien puso un tuit y bajó diciendo, podría ser Asunta, porque mi hermana iba conmigo a francés también, entonces con ella. Y cuando se confirmó, yo le dije, pues yo la vi ayer por la calle, por la tarde, cuando bajé con Alex y tal. Y nada, yo le dije eso. Y después, cuando se empezó a decir que el padre decía que no había salido de casa, fue cuando tomamos la decisión de ir a decirlo, porque yo lo había visto. Pues yo vi que era ella y tal, pero como estaba de espaldas a mí, no la saludé, porque ella tampoco me veía, entonces. Bueno, hemos escuchado un relato que hace dos cosas. La primera, tirar por tierra la coartada del padre que dice que no salió de casa. Y la segunda, restar credibilidad al relato de la fiscalía cuando dice que Rosario llevó a Asunta hasta Montouto y terminó allí con su vida. Mi pregunta es, ¿qué hacemos con este relato? ¿Dónde lo encajamos? Sigamos con la declaración de Basterra cuando le preguntan cuál era su intención al salir a la calle, pasar por delante de las cámaras de Bankia e ir a comisaría a poner la denuncia. ¿De cuál cree que podría ser? Pues encontrar a mi hija, vamos. ¿Cuál que puede ser? ¿Ir a jugar una partida de póker con los policías? Ahora le preguntan cómo estaba aquella noche. Escuchemos este punto porque es importante. Estaba histérico. Empecé a fumar como un descosido. Gracias, que menos mal que el policía fue muy generoso y me debí fumar toda la cajetilla. Y mi única preocupación era saber dónde estaba la niña. No sé si usted tiene familia, tiene hijos o no los tiene. No sabe lo que es perder un hijo. Pero como usted lo está transponiendo todo como si fuese un día normal. Bueno, es que me ha matado mi niña. Va. Vamos a hacer como que todo sigue igual. Y no es la misma situación. Está contestado. No es el mismo escenario. Señor Basterra. Métase eso en la cabeza. Señor Basterra. Como hemos escuchado, hace mención de lo nervioso que estaba y que hay un policía que lo invita a fumar. Oigamos brevemente qué dice este policía de lo que Alfonso le confiesa durante estos momentos a solas. Y bueno, claro, llevábamos prácticamente 3 horas hablando, intentando descubrir dónde podía estar la niña. Y en un momento, justo antes de acceder de nuevo al portal, me manifestó que pensaba que la niña iba a aparecer fallecida, que no iba a aparecer viva. Y que lo único que él quería es que la niña no fuera agredida sexualmente. Pero que no le comentase nada a Rosario, porque Rosario se iba a poner nerviosa. Y, sí, eso fue lo que me manifestó. A mí la verdad, en ese momento, me pareció un poco extraño, ¿no? No que tuviese sospechas para nada de don Alfonso, pero sí que, hombre, llevaba muy pocas horas la niña desaparecida y que pensase ya en que pudiese estar muerta, pues sí, me resultó raro. Este policía relata cómo se sorprende y le extraña que Alfonso, a tan solo unas horas de la desaparición de su hija, ya la dé por muerta. Sigamos con la declaración de Basterra cuando le preguntan por las contradicciones en su declaración del 27 de septiembre. El 27 de septiembre yo llevaba 6 días llorando, sin parar. Ante mi perplejidad, el 25 de septiembre, miércoles, la policía me detiene. Me paso 2 días en los calabozos de Lonzos, en un lugar donde no viviría ni una rata. El tiempo que dormí en esas 2 noches no se cuenta por horas, se cuenta por minutos. Entonces, si se puede practicar un mínimo de empatía, entenderán que yo no estaba en 27 de septiembre en unas condiciones, ya no voy a decir exigibles, sino ni tan siquiera mínimas para hacer una declaración coherente. Si me hubiesen preguntado si era hijo del Papa Francisco, seguramente hubiese dicho que sí.
Él se escuda en lo mal que se encontraba, ya que acababa de incinerar a su hija y además pasó varias noches en los calabozos. Escuchemos ahora un hecho que más tarde traerá polémica. ¿Vinieron ustedes dos a pedir la incineración de Asunta? No lo recuerdo. Le digo, el otro día vino este amigo mío que es psicólogo y dice que yo estaba bajo un fuerte shock emocional y de hecho tengo momentos temporales en los que reconozco estar en blanco. El hecho de la premura en la incineración del cuerpo de la niña no estuvo carente de polémica y aunque Alfonso se escuda en que no lo recuerda debido al shock, lo cierto es que la última palabra en cuanto a esta decisión la tiene el juez de instrucción, así que fue él quien determinó que la pequeña podía ser incinerada, más allá de que lo pidiesen sus padres. Pasemos ahora a las fotos que el fiscal hace entender que son cuanto menos polémicas. ¿Esa es la mano de usted? Sí, seguramente, sí, evidentemente. ¿Ahí es usted mismo quien está haciendo la foto o es otra persona quien la hace? No lo sé, no tengo ni la más remota idea. ¿No se acuerda de esta ocasión? No, es que a mí nuestra hija le hacíamos centenares de fotos, como comprenderán, le puedo decir si esta la hice yo, la otra la hizo otro, no sé, como cualquier padre le hace muchas fotos a su hijo. ¿Y por qué en lugar de poner esta foto que puede resultar un poco tendenciosa por la postura, por qué no pone la anterior? A buenas horas. No son imágenes sensibles, creemos bueno, que son es igual, para evitar cualquier... Después de que han salido todas las demás. No, la línea, se tomarán imágenes del fondo de la sala y no de las pantallas. Ahora nos preocupamos de la imagen. Nos estamos, con perdón, deteniendo en unas cosas que a mi juicio me sorprenden, pero bueno, usted sabrá su trabajo. Yo lo primero que pensé, cuando dijeron todo esto en la prensa, y por cierto me acusaron de pederastia a mí, que no se pueden dar una idea de lo que es ser acusado de pederastia en prisión, porque se me pusieron aquí, porque yo creía que me mataban, después de que decretaran mi ingreso en prisión. La gente, cuando ya empieza a entrar algún sorrazón, dicen, pero bueno, esto es un disparate todo. Si me permite un inciso, uno de los contertulios, repito, de esos estercoleros informativos, dijo, en referencia a mí, se cree muy listo, pero las va a pagar. En cuanto a este episodio, solo añadiré que el propio juez en una entrevista posterior al juicio reconoció que no compartía lo que hizo el fiscal en el tratamiento de dichas imágenes y acusación contra Alfonso. Pasemos ahora a la explicación que da Basterra a que los guardias no encontrasen el portátil y el móvil en los primeros registros. Usted sostiene que ya estaba de antes y lo que pasó es que los guardias no lo vieron. Lo sostengo, lo afirmo y lo reafirmo cuantas veces sea, porque repito, yo estaba en Teixeiro. Difícilmente podía salir yo de prisión para ir a manipularlo. Basterra escondió el ordenador, repito, yo estaba en Teixeiro. Y ahí estaba desde hace 3 meses. Pero bueno, tenían tanta prisa por acabar que no lo vieron. Lo mismo que no vieron al abrir la mesilla de noche. Tengamos en cuenta la calidad profesional de ese registro. Abrió la mesilla de noche y no vieron el móvil. Vamos, rápido, esto tenemos que terminarla. Como hemos escuchado, lo achaca a la premura y poca profesionalidad de los investigadores. Terminemos este interrogatorio escuchando qué tiene que decir de su relación con Asunta. Cualquier minuto, por poco que fuese, que estar con mi hija, para mí me daba la vida. Puesto que no. ¿Cómo no tendría interés en matar a mi hija si era lo que más quería en el mundo? Rosario Porto fue, a mi juicio, y así lo sostendré siempre, la madre que toda niña hubiese deseado tener. Al igual que hace Rosario al halagar su papel como padre, este hace lo propio halagando el de ella como madre. Pero vayamos ahora a escuchar brevemente de qué murió Asunta de boca de los forenses encargados de la autopsia. ¿De qué murió la víctima? Como muerte por sofocación. O sea, estos hallazgos indican que sobre esos labios se ha ejercido una fuerza. Marcas características de ligaduras en manos y pies. Muerte por sofocación y no dejan lugar a dudas de que a la niña se le ató. Bien, vamos a escuchar un testimonio muy importante, el de las técnicas del laboratorio que se encargan de analizar el orfidal que Asunta consumió. Estad atentos a esta explicación porque es cuanto menos muy esclarecedora. ¿Podemos decir algo respecto de cuántas pastillas había tomado? En este caso concreto todavía había lorazepam en el estómago. Normalmente esos cálculos se hacen cuando la absorción ya es completa. Entonces, se podría hacer un cálculo, una estimación de lo que tenía en sangre y a qué corresponde.
Eso sí podría hacerse, pero en cualquier caso sabiendo que todavía no se había absorbido todo porque había todavía compuesto en el estómago. Hacer ese ejercicio significaría que sería de esa cifra para arriba, porque todavía quedaba por absorber en el estómago. Sí, sí. El cálculo sería unos 27 miligramos aproximadamente, estimando el peso de la niña en unos 40 kilos, porque depende del peso de la persona. Esto es el cálculo de la concentración en sangre, sin tener en cuenta que... Y para echar esta cuenta hay que tener en cuenta de cuánto son las pastillas. Son 27 miligramos, correspondería a 27 pastillas de 1 miligramo. ¿Cuántas pastillas había tomado? No lo sabemos. ¿Al menos cuántas pastillas había tomado? Al menos 27 de 1 miligramo tendría que haber tomado. Como hemos escuchado, decir que la niña tomó 27 pastillas de Orfidal quizás diste mucho de la cantidad consumida en realidad. Como vimos en la autopsia, no es solo el que aún tiene en el estómago sin digerir, sino que, como sabemos, en la orina ya presentaba trazas de haber metabolizado parte del narcótico, por lo que, ¿cuántas pastillas tomó Asunta? Creo que la cantidad nos asustaría. Y aún así, se sigue sosteniendo que la niña caminaba tranquilamente frente a las cámaras de Bankia tras haberlo consumido. Escuchemos ahora cómo el guardia civil encargado de la investigación sigue sosteniendo este punto. Contiene el medicamento Orfidal que le ha prescrito la madre. Determinamos que, claro, pudo estar presente en la comida o en las horas siguientes a la comida. Las únicas personas que habían estado en las horas inmediatamente anteriores a la comida son el padre y la madre. Como veis, sigue manteniendo que se tomó en la comida o inmediatamente después. Hablemos ahora de la aparición del cuerpo y de cómo el mismo guardia comenta que era casi imposible apreciarlo. Tan mal que yo estaba apenas 1 metro y pico del cuerpo y mis compañeros me decían, está ahí, y yo no lo veía. Relata que la iluminación era tan mala que a 1 metro y poco del cuerpo era imposible verlo. Pero escuchemos un testimonio que tira por tierra esta declaración, la del matrimonio, que pasó 2 veces a escasos 60 centímetros de donde más tarde apareció el cuerpo de Asunta. Ustedes pasaron por el cuerpo, por cerca del cuerpo de la niña, dice usted, más o menos a 60 centímetros. Sí. A 60 centímetros. No soy yo, pero para mí, la niña allí no está. Vale. No, los árboles no te tapan nada, ¿no? Los árboles no tapan. Si estuviera, si yo tal, pienso que la vería, no lo sé. Recordemos una cosa al escuchar esto. Esta pareja vive en la zona, pasa muchas veces por el mismo camino y creo que conocen el sitio mejor que cualquier foráneo. Ahora, vayamos con un asunto que también levantó ampollas, la aparición de muestras de semen en la camiseta de Asunta. Escuchemos al dueño del perfil genético que hace saltar las alarmas. ¿Qué hizo usted el día 21 de septiembre de 2013? Ese día estaba en casa, nos levantamos sobre las 10:30, 9 y algo. Cuando estábamos preparando mi boda, ya habíamos comprado el traje, lo habíamos mandado a arreglar y ese día justo nos lo entregaban. Nos levantamos, desayunamos, fuimos al Corte Inglés donde lo habíamos mandado a arreglar y nos estuvimos allí un par de horas porque el chico que nos había cogido el traje no estaba, no sé qué había pasado, pero estuvimos allí hora y media, por ahí. Después de eso volvimos a casa, serían las 12, 1 de la tarde, nos sentamos a comer, mi sobrino se pasa la siesta, nos metimos a la habitación, sobre las 4 mi hermana me dice que para bajar a Madrid, porque había quedado con una amiga, le dije que vaya, nos alistamos, yo bajé al perro, después de eso pues cogimos carretera, llegamos al barrio de Aluche, que es donde vive la amiga de mi hermana, la recogimos y fuimos a cenar a un restaurante que queda ahí cerca, que es de mi país, de Colombia. ¿Ese es el ticket de la tranquera que usted aportó a las actuaciones? Lo que pasa es que son diferentes los tickets que tengo yo aquí. No coincide, por eso era para saber si sabía. ¿De dónde ha salido? Este salió publicado, aportado por su abogado a la televisión y no coincide el formato, diciendo que era el ticket de la tranquera.
Y entonces para saber si hay alguna explicación para la diferencia. Bueno, o sea, que le está exhibiendo un ticket que salió en televisión. Sí, pero ya lo dije cuando lo apunté. ¿Cuál es la pregunta que quiere hacer? Si sabe por qué son diferentes. El ticket que tienen ahí es el que cobra en el testimonio que tenemos en las actuaciones. La letrada que le está interrogando dice que el otro ticket que se le sirvió inicialmente es uno que supuestamente se aportó por un abogado de don Ramiro Cerón Jaramillo en un programa de televisión y que son discordantes. Si puede aclarar esa contradicción o aclarar eso. ¿Sabe algo? La verdad no lo sé. No sé. Yo reconozco el ticket porque yo se lo entregué a él. ¿Reconoce el ticket que tiene ahí? Sí, este que tengo aquí, sí. ¿Qué ha supuesto para usted verse involucrado en este juicio que estamos celebrando en Santiago de Compostela? Proceda a la pregunta. Responda a la pregunta. ¿Qué ha implicado para mí? Un golpe muy duro. Porque yo no conozco a la niña, nunca la he visto, ni a los padres, ni a nadie de su entorno. Y llegan un día y me dicen que hay muestras de semen en su camiseta y yo acabo de salir de prisión a mi edad. Bien, hemos escuchado que esta persona tiene coartada y además presenta un ticket de la supuesta cena a la cual asiste. Este ticket no está carente de polémica, ya que su abogado mostró uno en televisión que luego no se correspondía con el mostrado en el juicio. El juez quita credibilidad a este hecho haciendo alusión a que aparece en un programa televisivo, pero la realidad es que el propio testigo reconoce durante su testimonio que se lo da él a su abogado, aunque tras las preguntas un poco enrevesadas del fiscal, este se hace un poco de lío y dice reconocer el que tiene ahí. ¿Lo han escuchado? La verdad no lo sé. Yo reconozco el ticket porque yo se lo entregué a él. Ahora juzguen vosotros mismos. Pasamos a escuchar a los técnicos que procedieron al análisis de dichas muestras de esperma. A la vista de los resultados obtenidos, no tenemos evidencia objetiva de que se hubiese producido la contaminación en nuestras dependencias. ¿Se utilizaron las mismas tijeras en el asunto de Arroyo Molinos y en el asunto de Montouto? Sí, eran nuestros materiales de trabajo que teníamos específico para nosotros. Apoya la hipótesis de que la camiseta se pudo haber contaminado con semen de preservativo. Sí, había una mezcla de perfil entre la víctima y un personal de staff del laboratorio. Sí. Resulta cuanto menos gracioso que lo primero que dicen es que no hay hechos objetivos de que sea culpa de ellos, cuando más tarde reconocen que las tijeras usadas para realizar las labores en la camiseta de Asunta son las mismas que las usadas con el preservativo del chico de la muestra. Y no solo eso, sino que además reconocen que la camiseta de Asunta también se contamina con el perfil genético de un técnico del propio laboratorio. ¿Qué credibilidad pueden dar unas personas que niegan lo evidente? Ahora vamos a escuchar cómo una amiga de Asunta relata el incidente que sufrió esta cuando entraron en su casa en verano. Asunta, ¿cómo era en cuanto a ser una niña feliz, triste, si nos puedes decir? Vamos a ver, considero que es impertinente la pregunta. Feliz y bromista. Vale, si era feliz, no sé cómo lo puede... Ya se lo han preguntado varios testigos esa cuestión. Hay un montón de gente que está diciendo aquí... Está contestado, bromista. Feliz y bromista. Y mira, la última pregunta. ¿Recuerdas haber whatsappeado con ella respecto a un incidente que ocurrió una noche en su casa? Me había contado un día que me había dicho, hoy me intentaron matar, pero yo, como era muy bromista, pensé que no era en serio. Pero te lo dijo. Y luego no me volví. Pero te dijo no me eso, volvió a hablar de ese tema. Hemos oído cómo comenta que Asunta era feliz y bromista, y que por este mismo hecho, al ser bromista, no le prestó mucha atención cuando relató el asunto del asalto a su domicilio. Sin embargo, la madre de esta sí le prestó más atención cuando Asunta se lo comenta en un viaje en coche de fin de semana. Es decir, esto era una niña que estaba tranquilamente durmiendo en su casa, y de repente alguien apareció y intentó ahogarla, y la niña que le pasó eso soy yo, y esto que te estoy contando es cierto. Es que me chocó primero que me mandara a la niña después de pasar ese episodio sin decirme nada,
Y después aún encima que me dijera que no, ni había ido al hospital, ni había ido a la policía, ni había hecho ninguna denuncia. Ahora vamos a escuchar una declaración que verdaderamente nos da a entender cómo era la salud mental de Rosario. Esta es su psiquiatra. En un estado de ansiedad, angustia, tristeza y con deseos de morir. Como todos los seres humanos, a veces sentimos amor y a veces odio con nuestras relaciones. ¿Le transmitió usted alguna idea de que su hija era un estorbo para ella y le condicionaba? No puedo contestar a eso porque tengo un código deontológico que me ciño y no puedo contestar a eso. Reconoce que Rosario ya había expresado en otras ocasiones su deseo de morir. Pero sigamos con el análisis de la salud mental de Porto y veamos qué opinan los psiquiatras que se hacen cargo de ella desde que ingresa en prisión. En ese momento no presentaba ideación suicida, cuando yo la veo, un 7. Igualmente en ese momento no presentaba síntomas psicóticos, es decir, no presentaba alucinaciones, no presentaba ideación delirante. Y la comienzo a tratar con antidepresivos, el Esertia, el citalopram, y posteriormente, yo creo que es al mes, cuando le añado un segundo antidepresivo, que es la mirtazapina, en dosis de 15 miligramos. Es posible que le haya dado una benzodiazepina, es posible que le haya dado el lorazepam para dormir, porque sí, me acuerdo que se quejaba de que no dormía a los 2 meses. Va remitiendo, debo decirlo, desde mi punto de vista. Yo dejo de verla en el mes de junio, por ahí mayo-junio, y no vuelvo a verla hasta después del ingreso psiquiátrico. Hasta después del ingreso psiquiátrico. Tenía, cuando acude a su consulta por primera vez, ¿tenía antecedentes de cuadros depresivos similares? Sí, tenía, claro que tenía antecedentes de episodios depresivos similares. La situación era pues muy lamentable, ¿no? Había un cuadro depresivo muy importante, con un componente de angustia muy severo, con un estado de una cierta perplejidad, muchísima inhibición. Me costaba mantener la entrevista, paradas de pensamiento, episodios de conciencia de ida y venida, ¿no? Era la situación los primer mes y medio, era una situación grave. Situación, ¿alguien puede tener lagunas de memoria importantes respecto de los acontecimientos que se acaban de producir? Sí. Con 15 miligramos de orfidal, pues a lo mejor algún tipo de amnesia, sobre todo para hechos recientes, es posible. ¿En qué situación se refiere? En la situación ya después, me refiero, yo estoy hablando ya del domingo, 22, si se llegó a tomar pues esos 10 o 15 miligramos de orfidal, en algún momento puede tener como alguna amnesia, sobre todo para hechos recientes. Uno es el componente farmacológico, que dosis altas de lorazepam pueden producir esta amnesia reciente, y luego está el propio contenido emocional, ¿no? Cualquier situación de estrés agudo lo que va a provocar es una alteración de conciencia que tiene una graduación de niveles muy amplia, desde cuadros disociativos hasta reducción, escotomas de conciencia, de manera que no solo recuerdas a lo mejor un solo detalle, ¿no? La misma que puede ocurrir en alguien que haya perdido un niño en la playa o a una situación de violación que no se recuerda ni cómo iba vestido el violador. Eso es lo mismo. Hay una escotomización de conciencia. Por la experiencia profesional que tienen los tres, si es que coinciden, que lo sepa, Rosario es una persona que tiene una autodisciplina muy importante que le dificulta de manera muy seria la expresividad de emociones en presencia de terceras personas. ¿Usted la conoce, Iván? Sí. Además,
como en esos momentos, estamos hablando, pues eso, día 21, día 22, al estar tomando 40 miligramos de fluoxetina, los antidepresivos a veces lo que hacen es que impiden a la persona a veces poder reflejar sus emociones. Muchos pacientes deprimidos lo que dicen es: tengo ganas de llorar, pero no puedo llorar. El primero de ellos dice que no presenta indicios de suicida. Aún así, le receta una lista casi interminable de antidepresivos y relajantes. Después, sus compañeros comienzan a reconocer que la salud mental de ella era muy grave. De hecho, presentaba hasta amnesia debido a la gran cantidad de narcóticos que ingería y del trauma que pudiese tener. Pero aún así, como hemos visto hace muy poquito, terminó, como todos sabemos, ahorcada en su celda. ¿Qué falló en este punto? Podemos escuchar a la presa de confianza que tuvo durante los primeros momentos de su ingreso en prisión, cuando existía temor por su vida, que hizo pensar que ya no existía la posibilidad de que se suicidara. Para estar con ella en la celda porque había temor por su vida. Esta cuestión y este hecho, aunque doloroso, no pertenecen a este caso. Sería un caso aparte, ya que aquí estamos tratando el asesinato de Asunta Jonfán Basterra Porto, y no la muerte de su madre, Rosario Porto Ortega. Solo quiero añadir en este punto que, para muchas personas fue algo digno de crítica que el cuerpo de Rosario fuese enterrado en el mismo nicho junto a las cenizas de su hija, por lo que asesina y asesinada descansan juntas. Escuchemos ahora las alegaciones de la defensa. Pero jamás, al menos yo, se escuchó en esta sala durante las casi 4 largas semanas de juicio algo que apuntara directamente, como una prueba de cierta solidez, hacia la autoría de los hechos. Otra cosa que no encaja, para mí, son ensayos de sedación, y no solo eso, sino que además se ponen de manifiesto para que después, pensando en matar a la niña, como se dice que se hizo, sedándola y después asfixiándola, queden todas las pistas habidas y por haber. Si yo quiero llevar a cabo un comportamiento como el que se está diciendo de Rosario Porto, en el propio ámbito familiar y a solas, yo puedo hacer una serie de cosas que no trascienden. Rosario sola, porque si se dan cuenta, la tesis de la Fiscalía ya cambió y ya, como no tiene elementos como para situar a Alfonso Basterra en el lugar, ya dice que, bueno, pero de acuerdo con, pero habría sido solo a Rosario, carga a la niña por las escaleras, la mete en el coche, la deposita en la parte de atrás, sale, mantiene una conversación con Valentín, va para la pista de Teo. Como no va en el asiento, tiene que agacharse y hacer más esfuerzo para sacarla de aquel espacio que queda ahí abajo encastrado. La levanta, no la arrastra, la deposita en un talud, no una cuneta, con lo cual, según dijo la médico forense que participó en el levantamiento, por la posición de la ropa, la había cogido por detrás y la había levantado. La niña no tiene ningún tipo de arrastro de nada en los pies. Bajarse otra vez, cortarle las cuerdas y ponerse a limpiarlas para que todo el mundo la vea y a continuación coger y meterse en casa. ¿En qué hora estamos? En las 9:20, en las 9:25. Y a continuación nos metemos otra vez en el tráfico. Desandamos lo andado. Pues son 4,5 kilómetros, según se nos dijo por la investigación oficial. Estoy cuando menos de vuelta a la altura de mi casa de Montouto, ya en torno a las 1:30, 10:25. Si ella hubiera drogado a su hija y le hubiera dado esa sustancia antes de asfixiarla, lógicamente no iba a ser tan estúpida de coger y dejar allí la mancha, como de dejar una cuerda igual a la que había en su casa, está por ahí fuera, puede estar causando daño, y mientras tanto hay 2 personas, yo me voy a referir a ella, el señor Basterra tiene su defensa, privadas de libertad desde hace más de 2 años. Detectado omisiones de circunstancias que se eluden, porque lo cierto es que no se pueden probar. Y esa es la situación con la que hemos llegado aquí. Necesitamos buscar un culpable. Como hemos escuchado, el abogado de Rosario sostiene que es muy extraño que Rosario realice todo lo que se dice que realizó sola, ya que finalmente no pudo demostrarse que Alfonso la acompañase. Hace evidente las partes oscuras que hay en el relato de la Fiscalía en cuanto a la premeditación del crimen, dejando claro que cuando uno premedita un crimen, lo que busca es evitar ser atrapado por la justicia. Y en este caso, Porto deja todas las pruebas apuntando hacia ella, como si de una señal luminosa se tratase. Hace referencia a que están centrando los esfuerzos en culpar a 2 falsos culpables y que deberían volcarse en buscar al verdadero asesino.
que puede seguir haciendo daño. En cuanto a la abogada de Basterra, dice que son acusados porque necesitan unos culpables. Estas son las apreciaciones de la defensa. Escuchemos ahora las alegaciones del fiscal. El sedarla está intrínsecamente unido a la ejecución de este asesinato. La habían drogado repetidamente en los últimos 3-4 meses, a ciencia y paciencia de ambos. Hay acuerdo entre los acusados. En el plan que tienen sale algo mal. Lo que no controlan es cuándo la iban a encontrar. El móvil de todo esto. Desde el principio puse sobre la mesa claramente que la respuesta solo la tienen ellos. Si me preguntan de qué estoy convencido yo, de que Alfonso buscaba recuperar a Rosario y con ella su modus vivendi. Aquí hemos escuchado al fiscal. Monta un relato, pero a la hora de dar un móvil para el crimen, simplemente se escuda diciendo que eso solo lo saben ellos. No sé, cuanto menos tendría que haber explicado qué le hace pensar que dichos padres tenían la motivación necesaria para terminar con la vida de su hija. Y por último, vayamos al veredicto que dio el jurado el día 30 de octubre de 2015. No hemos encontrado hechos no probados. Apartado tercero. Por lo anterior, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Por unanimidad, consideramos no favorable el indulto y la suspensión de la pena para los acusados Rosario Porto Ortega. Por unanimidad, consideramos no favorable el indulto y la suspensión de la pena para el acusado Alfonso Basterra Camporro. Apartado cuarto. El jurado ha tenido como elementos de convicción para hacer las presentes declaraciones a los siguientes. Hecho 1. Para llegar a esta conclusión nos hemos basado en los siguientes medios de prueba. Declaración de Rosario Porto Ortega el día 27 de septiembre de 2013 cuando dijo que la niña estaba empeñada en que su padre le había dado unos polvos y entonces la niña estaba muy mareada. Declaración de Rosario Porto Ortega durante su declaración del día 1 de octubre de 2015. Declaración de Alfonso Basterra Camporro el día 2 de octubre de 2015. Declaración de Bárbara Caterina Svitlaska cuando declaró el día 7 de octubre de 2015. Declaración de Lina Vixne en su declaración del día 7 de octubre del 2015. Declaración de José Denis Romero Morales del día 7 de octubre del 2015. Declaración de María José Pampano López cuando declaró el día 7 de octubre del 2015. Declaración de María Isabel Bello Juanate cuando declaró el 7 de octubre del 2015. Declaración de Alfonso Basterra Camporro cuando dijo en su declaración el día 2 de octubre que compró lorazepam en la farmacia. Declaración de Carmen Amarello González el día 7 de octubre de 2015. Declaración de María Isabel Beliz Carriz del día 6 de octubre del 2015. Declaración de María Martínez García del día 7 de octubre del 2015. Recetas electrónicas en el tomo segundo del testimonio de instrucción folio 443. Informe del Sergas donde se observan las fechas de las recetas electrónicas y quién retira los medicamentos. Como hemos podido escuchar, tanto Rosario como Alfonso son declarados culpables del asesinato de su hija Asunta. El día 12 de octubre, 2 semanas después de conocerse el veredicto, el juez dicta sentencia, condenando a 18 años de prisión a ambos padres por el delito de asesinato con el agravante de parentesco. El 23 de febrero de 2016, el abogado de Rosario pide la absolución de su clienta, argumentando que se le condenó con especulaciones e ideas preconcebidas, ya que según este, primero se determinó su culpabilidad y después se buscaron los elementos incriminatorios. El 16 de marzo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia desestima el recurso y confirma la condena de 18 años de cárcel para Rosario. Según este tribunal, Rosario Porto fue la que asfixió a Asunta sin la colaboración del padre, aunque el plan fue concebido por él. Por este motivo, la condena es la misma
para ambos. El 22 de noviembre de 2016, el Tribunal Supremo considera que Alfonso también es autor del asesinato, ya que participó en plano de igualdad con Rosario e intervino en actos esenciales que condujeron a la ejecución del hecho criminal. El 28 de mayo de 2020, tanto a Rosario como a Alfonso se les deniegan sendos permisos para salir de prisión. Permisos de los que podrían ser beneficiarios ya que habían cumplido una cuarta parte de la condena. Y el 18 de noviembre de 2020, como ya he relatado anteriormente, encuentran el cadáver de Rosario Porto en su celda y se descubre que no estaba siendo sometida al protocolo antisuicidios, aun cuando ésta ya había intentado quitarse la vida en varias ocasiones. Concretamente, el 24 de febrero de 2017, al ingerir un gran número de pastillas. El 12 de noviembre de 2018, se enrolla un cordón alrededor del cuello estando en las duchas. Y el 12 de diciembre de 2019 es ingresada a la enfermería por una depresión profunda, pero según parece y bajo la valoración de los responsables penitenciarios, la presa no presentaba síntomas de enfermedad mental y tenía cierta normalidad psicológica. Y hasta aquí el caso de Asunta Jonfán Basterra Porto. Como siempre digo, os he relatado los hechos, os he expuesto todas las pruebas. Ahora os toca a vosotros trazar vuestras propias hipótesis y tener vuestras propias opiniones. Soy Triunarts. Buenas noches.